presidente de la Federación. Gracias a nuestros seguidores de los tiempos digital. En este momento la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba se pronuncia con relación al incremento salarial acordado entre la COP y el gobierno. Y asimismo la directora ejecutiva de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba. Iniciamos con esta rueda de prensa con las palabras del presidente de la Federación de Empresarios Privados, Luis Ladeo. Muchas gracias. Quiero en primer lugar saludar a los presidentes que me acompañan de los diferentes sectores de la Federación en este momento, y a todos ustedes, amigos de la prensa. Tengan ustedes muy buenas tardes, y también a nuestra directora ejecutiva. La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba rechaza y responsabiliza al Gobierno Nacional y a la Central Obrera Boliviana por las severas e irreversibles consecuencias que provocará un incremento salarial del 5.85% al salario mínimo nacional y un 3% al haber básico. Estas consecuencias repercutirán en la economía del departamento, en las familias cochabambinas y en el futuro inmediato de todos los bolivianos. La iniciativa privada mantuvo la intención de establecer un diálogo tripartito durante los 16 años que del actual gobierno de este partido político al frente de nuestra nación. Sin embargo, hemos encontrado un trato discriminatorio en reiteradas ocasiones en las que no fuimos, mejor dicho, incluidos de las negociaciones por el incremento salarial. Vemos esta actitud un irrespeto por la institucionalidad que establece la Constitución Política del Estado, los acuerdos internacionales suscritos por el Estado boliviano y la normativa vigente complementaria. A partir de este momento, el gobierno y la COP son los responsables de 1. El estancamiento del empleo formal existente. 2. La caída de la productividad y competitividad nacional frente a nuestros países vecinos y los mercados internacionales. De este modo, la capacidad productiva actual caerá del 63% al 58%. 3. El coeficiente de industrialización a nivel nacional pasará del 16.27% a un 13.75%, que afectará la producción de alimentos, bebidas y otras industrias. 4. El incremento de la inflación en 1% por cada punto porcentual del incremento salarial. 5. Estancamiento del emprendimiento empresarial. 6. Pérdida de 1% al aporte del PIB por cada unidad de porcentaje del incremento superior a media entre la inflación y el crecimiento económico del año anterior. 7. Pérdida de la competitividad. 8. Caída de la inversión privada en un torno a 1.000 millones por cada 5% de incremento al salario mínimo nacional. 9. Riesgo de cierre de empresas y migración a la economía sumergida. 10. Freno a nuevas contrataciones e incremento de empleo informal. 11. Profundización de la caída de la productividad laboral, que actualmente nos ubica en el último lugar de América Latina, 5 veces menor de la media ideal. 12. Pérdida del 10% del poder adquisitivo. 13. Riesgo de 2 millones de los 6 millones de empleos que genera la iniciativa privada a nivel nacional. 14. Riesgo de pérdida de 750.000 fuentes de empleo digno en Cochabamba. 15. Un incremento del 5.85% al salario mínimo nacional y 13% al haber básico, demandará un aporte de 658 millones de bolivianos que el sector privado formalmente establecido debería destinar, sin contar los 34% por las cargas sociales. 16. A nivel del departamento de Cochabamba, el sector privado formalmente establecido deberá destinar 197 millones de bolivianos para cubrir este incremento. Hacemos un llamado a todos los bolivianos a defender el principio de igualdad ante la ley. Desafiamos al gobierno nacional a aplicar el incremento salarial a sus funcionarios públicos en los términos que imponen al empresariado privado. Demandamos seguridad jurídica y responsabilidad en las declaraciones de los dirigentes de los trabajadores. La iniciativa privada de Bolivia genera 6 millones de empleos dignos. No debemos coparticipar las ganancias porque no somos cooperativa ni somos empresas estatales. Las ganancias, si es que las hubiese, nosotros las reinvertimos en nuestras empresas y en Bolivia. Muchísimas gracias. Presidente, no sé si va a intervenir alguien más. ¿Podemos hacer consultas? Por favor, a los presidentes también, si quieren hacer alguna consulta.
Sí, adelante, por favor. Pueden, con el tema del micrófono. ¿Pueden cambiar de lugar? Por favor. Gracias. Le quitaré su lugar al presidente. Por favor, siga así. Presidenta, ¿cuál va a ser la situación de la micro y la pequeña empresa en este caso, en este tema del anuncio del incremento? Bueno, pues para nosotros realmente es como un balde de agua fría que nos llega a todos los pequeños y medianos productores, ¿no? Acá en nuestro país lastimosamente no dan ganas ya de seguir haciendo empresa. ¿Por qué? Porque estas pequeñas empresas que están empezando a crecer, a contratar empleados, porque nosotros trabajamos formalmente, teniendo un seguro, teniéndolos justamente a las personas con su liquidez para la vejez. Sin embargo, esto no te permite crecer. Nosotros con mucho dolor vemos de que las empresas que iban teniendo 20 trabajadores van a tener que reducir pues a 5 o 6 trabajadores porque no les va a dar para poder cubrir justamente estos incrementos salariales. Y como decía el presidente de la Federación, vamos a la informalidad laboral. Eso es a lo que estamos llegando nosotros con el gobierno. Pero yo quisiera decirles también algo, ya que está acá la prensa. ¿Por qué razón no se baja los sueldos pues a los señores asambleístas, a los señores concejales, a los señores de la patria, ¿no? Ellos sí ganan unos sueldos fabulosos y sin embargo nadie dice nada. Deberían ser un sueldo pues mínimo de 5.000 bolivianos para ellos y de esa forma veríamos realmente quiénes trabajan por esta querida Bolivia, porque teniendo un sueldo que ellos tienen, no les interesa cómo van las empresas privadas. Presidente, ¿qué va a pasar ahora? No sé si los empresarios a nivel nacional se van a manifestar con relación a este tema o van a todavía interpelar ante el gobierno, tratar este tema con el sector de los empresarios. No sé si han tomado contacto a nivel nacional con los empresarios. Bueno, nosotros seguramente todas las federaciones departamentales, cámaras nacionales se van a manifestar al respecto, pero definitivamente la confederación tiene que ser el que tenga que interceder por todos nosotros ante el gobierno y ver, que nos explique de dónde salen estos porcentajes. ¿O realmente estos porcentajes es un favor político que se está haciendo? O sea, creemos que es importante que aclare el gobierno por qué el tema del incremento, esto si el crecimiento del año pasado ha sido el 2.1%. O sea, yo creo que en ese sentido debe dar las explicaciones al país y sobre todo al sector privado que realmente aporta pues en impuestos a este país. Don Luis, ¿han sido convocados por el gobierno central para determinar este incremento salarial? No, definitivamente en ningún momento hemos sido convocados. Ustedes saben que si bien había la esperanza de ser convocados a partir de los 10 puntos que habíamos suscrito como sector privado nacional, pero lamentablemente hemos sido separados nuevamente de este diálogo del incremento salarial. Sin embargo, como Bolivia tiene suscrito con convenios internacionales para que cuando se hable del incremento salarial debería ser un diálogo tripartito. ¿Cuándo podría llegar en este caso? ¿Creen que va a subir la inflación? ¿Qué efectos colaterales de forma inmediata este incremento? Mire, lamentablemente en este momento, ¿por qué no la inflación es baja? Porque lamentablemente no se controla el contrabando. Y el contrabando pues es el que genera y estabiliza los precios. Y lamentablemente creo que el gobierno pestañea para que siga entrando contrabando y a merced, o mejor dicho, a consecuencia de la caída de la productividad y la producción de las empresas bolivianas. Dio un número, presidente, de despidos. ¿Eso a nivel departamental podría darse? ¿En qué sectores, cuáles son los sectores más vulnerables, por ejemplo, de los empresarios que podrían despedir trabajadores a raíz de este incremento? Dio un número mientras hacía la lectura, no sé si ese es el dato. Mire, el tema de prescindir de trabajadores es transversal a todos los sectores, no solamente es a unos. Seguramente va a haber unos más que otros, pero sí es un transversal a todos. Pero definitivamente tenemos que saber que la micro y pequeña empresa es casi el 80% del sector formal. Casi el 19%, un poco más, es la mediana empresa y un poco menos del 1% es la gran empresa. O sea, yo creo que a los que afecta más es a la pequeña,
micro, pequeña y mediana empresa este incremento salarial, pero lamentablemente el 80-82% de la informalidad no tiene ninguna obligación para incrementar este tipo de porcentaje. O sea que creo que es importante que el gobierno pues recapacite y bueno, y empiece a pensar a las personas que realmente pagamos impuestos y mantenemos este país. ¿Qué cantidad de empleos genera el sector empresarial en Cochabamba aproximadamente, presidente? Mire, a nivel nacional somos más de 6 millones de fuentes de empleos que generamos en el sector privado. Okay. También presente, hace un momento le damos la bienvenida al presidente de la Cámara Gastronómica de Cochabamba, Serac. También está presente nuestro presidente de la Cámara Departamental de la Construcción, designado y elegido hace unas semanas, el ingeniero Rolando Silva. Muy buenas tardes a la prensa. Bueno, como sector constructor queremos decir que nosotros estamos muy golpeados por una serie de acontecimientos económicos que han surgido en el país, el tema de la falta de dólares, el aumento de las comisiones bancarias para importar materiales, los mismos materiales nacionales han subido, hay una serie de más de 30 bloqueos a nivel nacional y en especial en Cochabamba, que todo eso influye en todo el acontecer de la construcción. Y ahora un golpe más que es el aumento salarial, que va a hacer que los constructores tengan que ir viendo cómo salvarse de esto. Porque aparte de todos los problemas económicos, el sector constructor que trabaja con el Estado tiene un pago muy retrasado. Ese pago retrasado hace que se vaya fallando con el tema de impuestos, con el tema de gestora y una serie de obligaciones que tienen las empresas para con el mismo Estado. Pero la consecuencia con este aumento salarial más va a ser mucho más grande. Es una cantidad de aspectos que se han venido dando en el transcurso de todo el inicio de este año y hoy es un golpe más. Creo que es necesario que el gobierno analice y vea, por lo menos para nuestro sector, algún reajuste que tiene que haber en los contratos, porque tenemos una cláusula de no reajuste directamente y no podemos hacer nada. Todo sube y los constructores tienen que bancarse cualquier incremento salarial, cualquier incremento de materiales, cualquier problema económico siempre va a las espaldas del constructor, que es el que dinamiza la economía del país, es el que hace el desarrollo del país, pero siempre es golpeado en todos los ámbitos. Muchas gracias. Asimismo, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales AMEP, Carolina Miranda, en representación de Cambia. Ahora date al otro lado. Muy buenas tardes a todos. Me ratifico en todo lo vertido por el señor presidente Luis Laredo. El sector femenino también sufre en la misma medida las consecuencias de este alza inconsulto, discriminativo y abusivo. Muchísimas gracias, colegas de la prensa. De esta manera Podemos aprovechar para hablar también del bloqueo que se está registrando su segundo día en Yavini. Vente a mi lado. Bueno, sí, lamentamos que nuevamente estemos en esta lógica de los bloqueos. Estamos ya como Cochabamba, de lo que va del año, 32 días de bloqueo. Si bien en este bloqueo de Yavini son 2 días con el día de hoy, que lamentamos que por temas locales o de las comunidades que quieren pertenecer a un lado o al otro, estén bloqueando la principal vía que tiene el país de Oriente a Occidente. Y el departamento que más sufre es Cochabamba. Lamentablemente, como digo, como Cochabamba vamos 32 días de bloqueo en lo que va del año y realmente hemos estimado la pérdida
o la afectación económica a nuestro departamento por más de 1.700 millones de bolivianos en estos 32 días de bloqueo. Y lamentamos que ahora nos den el sablazo con un incremento salarial de este tipo, de este porcentaje, porque realmente Cochabamba es el departamento que sufre más en el tema de los bloqueos y lamentablemente ninguna autoridad hace algo por nuestro departamento. Y en ese sentido nosotros vamos a reclamar y exigimos que definitivamente las autoridades pongan todo de sí para poder solucionar este tema y que ya no haya más bloqueos en nuestro departamento. Habían planteado un proyecto de ley justamente para frenar este tipo de bloqueos. Al final no se habló de nada. Mire, nosotros justamente hemos tenido, el proyecto de ley está en el Congreso Nacional, justamente ya llegó a la presidencia del Congreso, y bueno, según nos han comunicado que están haciendo están siguiendo todo el procedimiento que tienen ellos, pero definitivamente nosotros como Cochabamba y todos los sectores empresariales que hemos presentado este proyecto de ley, vamos a, si no lo tratan hasta los primeros días de mayo, nosotros nos vamos a personar al Congreso Nacional precisamente para poder exigir y hacer una conferencia de prensa, porque definitivamente no podemos estar en esta lógica de bloqueos, porque ustedes saben toda la afectación que conlleva todo aquello y sobre todo lo que nos afecta a nuestro departamento Cochabamba. Gracias, presidente, amable. A ustedes las gracias, muchas gracias por venir. Fue la conferencia de prensa que justamente se ha brindado a la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, dando a conocer su posición luego del acuerdo que se ha establecido entre la Central Obrera Boliviana y la Federación de Empresarios, o más bien el gobierno, en el tema del incremento salarial. Bien, desde la Federación de Empresarios de Cochabamba nos despedimos por unos instantes nada más.